Buenas noches. Para continuar con el ciclo de conferencias de la rotación de ginecología, hoy vamos a estar hablando sobre la ruptura prematura de membrana. Esta exposición estará expuesta por los dos médicos internos, Simon Lynch y su servidora aquí presente, Alaisy Arthur. La ruptura prematura de membrana vamos a definirla como la solución de continuidad de la membrana corioamniótica, la cual ocurre espontáneamente antes del inicio de parto. Esta se volverá un problema si el feto es prematuro o en el caso de que el feto esté a término. Si el periodo se pasa de 24 horas, entonces esto lo llamaremos una ruptura prematura prolongada de la membrana. El tiempo transcurrido desde la ruptura prematura de la membrana hasta el parto es inversamente proporcional a la edad gestacional del feto cuando ocurre una ruptura de membrana. Según la clasificación de la ruptura prematura de membrana, la vamos a clasificar en dos secciones, una a término y otra a pretérmino. La a término son después de las 37 semanas de gestación, mientras que la pretérmino son antes de las 37 semanas, como lo dice su nombre. Esta se va a subdividir en previables lejos del término y cerca del término. Las previables son menores de 23 semanas de gestación, las lejos del término entre 24 a 32 semanas de gestación, mientras que las que están cerca del término van a ir desde las 33 a las 36 semanas de gestación. La incidencia de la ruptura prematura de membrana ocurre casi un 10.7% de los embarazados. Aproximadamente el 94% de los casos el feto está maduro, mientras que el 20% de estos casos son de casos de ruptura prematura de membrana prolongada. Los fetos prematuros de 1000 a 2500 gramos constituyen casi un 5% del número total y alrededor del 50% de los casos son de ruptura prematura de membrana prolongada. Los que son de fetos inmaduros menor de 1000 gramos constituyen un 0.5%. Cerca del 75% de estos pacientes son de casos de ruptura prematura de membrana prolongada. Ahora les voy a hablar sobre la membrana fetal. Estructuralmente presentan dos capas conocidas y diferenciadas histológicamente, como son el corion y el anion. Tenemos que ver que el corion está en la parte más externa, mientras que el anion cubre una parte más interna y tiene más contacto con lo que es el feto, las cuales pueden estratificarse a su vez en distintas láminas. El anion está compuesto por 5 láminas distintas. La más cercana al feto es el epitelio amniótico, cuyas células secretan colágeno tipo 3 y tipo 4 y proteoglicanos, que luego van a confluir para conformar la segunda lámina conocida como membrana basal. En el siguiente extracto se va a encontrar lo que es una lámina compacta, compuesta de tejido conectivo, la cual puede considerarse como un esquelético fibroso principal del anion. Luego se va a encontrar una lámina de fibroblastos, en donde se observan macrófagos envueltos en una matriz extracelular y células mesenquimales que son responsables de la secreción de colágeno encontrado en la lámina inmediatamente anterior. Por último, se encuentra lo que es una lámina intermedia y esponjosa, conocida así debido a su apariencia, la cual limita el anion y el corion. Esta lámina posee una gran cantidad de colágeno tipo 3 y proteoglicanos hidratados, lo que confiere a un aspecto característico, y su función principal es absorber el estrés físico, permitiendo que el anion se deslice suavemente sobre el corion subyacente. Mientras que el corion es más grueso que el anion, este último posee mayor fuerza de tensión. Entre las láminas que podemos encontrar en el corion están la capa reticular,
la membrana basal y los trofoblastos. En la capa reticular vamos a encontrar colágeno tipo 1, 3, 4, 5 y 6 y proteoglicanos. Mientras que en la membrana basal vamos a encontrar colágeno tipo 4 y fibronectina y lamina. Y por último, los trofoblastos. La fisiopatología de la ruptura prematura de membrana, esta va a ocurrir de la siguiente forma. Durante el trabajo de parto se ha atribuido una debilidad generalizada de esta debido a una construcción uterina y al estiramiento repentino. Se ha identificado una área cercana al lugar de la ruptura y se ha descrito como una zona morfológica alterada, presente ante una ruptura de la membrana debido a un trabajo de parto. Las membranas pueden presentar una debilidad estructural que es susceptible a una ruptura de trabajo de parto, mientras que la membrana fetal y el miometrio pueden presentar relaciones parácrinas afectadas cualitativamente entre diferentes regiones del útero. Y para resumir mejor todo esto, vamos a explicar la fisiopatología de esta forma. El saco amniótico crece más que el coriónico. Entonces, ¿qué pasa? Que el amions y el corión liso forman una membrana. Entonces, esta membrana se fusiona con el decidual capsular y este decidual se degenera y la membrana se fusiona con la parental. Entonces, esta membrana se rompe, trabajo de parto, y por ende ocurre la ruptura prematura de membrana. Ahora voy a hablarles sobre la degradación de la matriz extracelular. El amnion está compuesto principalmente de colágeno, como anteriormente había dicho, el cual confiere las propiedades de elasticidad y fuerza tensiva. El colágeno es una enzima lítica que se encuentra en altas concentraciones en la placenta humana a término. Su actividad aumenta a medida que avanza el trabajo de parto a término. El mecanismo propuesto es una falta de equilibrio entre los factores de la degradación y la síntesis tensil de la matriz extracelular. Y se puede encontrar además otras enzimas que contribuyen al cambio de las estructuras del colágeno, como son la elastasa, los neutrófilos, metaproteinasa, gelatinasa, proteoglucanasa y la cisteína proteinasa. La matriz metaloproteinasa representa una familia de enzimas dependientes del zinc. Estas son capaces de degradar los componentes de la matriz extracelular, incluyendo el colágeno. La integridad de la membrana fetal durante la gestación permanece sin alteración debido a una baja concentración de la matriz metaloproteinasa y una alta concentración de los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa. Entonces, durante el trabajo de parto va a ser al revés. Va a haber una alta concentración de metaloproteinasa y una baja concentración de los inhibidores tisulares de metaloproteinasa. Buenas noches, médico interno Simón Fischer-Steinfort. Les seguiré hablando de la ruptura prematura de membrana, donde abarcaré para ustedes lo que son los factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Como ya se han escuchado, que la ruptura prematura de membrana es una patología bastante frecuente en las pacientes gestantes, ya que esta tiene manifestaciones clínicas evidentes que así dando repercusiones tanto a la madre como al feto. Existen varios factores de riesgo que están asociados a dicha patología, tales como pacientes con bajo nivel socioeconómico, bajo peso materno. En esa categoría abarca lo que son las pacientes con deficiencia de vitaminas y minerales, tales como vitamina C, vitamina C, zinc y cobre. También pacientes que han tenido un parto prematuro previo, eso mayormente en las pacientes que han tenido acortamiento cervical, consumo de cigarrillo, metorragia durante el segundo y el tercer trimestre, infecciones cérvico-vaginal y vaginosis, polihidramnio, se da mayormente por sobredistensión uterina, también embarazo múltiple también que se da por sobredistensión uterina y malformaciones y tumores uterinas.
Por último, hay una categoría de pacientes que son las pacientes que se quedan embarazadas mientras usan, o sea, tienen puesto un dispositivo intrauterino. Para lo que tiene que ver con el diagnóstico, para poder hacer el diagnóstico de esa patología, hay que valorar diferentes métodos complementarios, así como el examen físico, ya que el examen físico es lo que nos va a dar aportes, o sea, datos concluyentes para el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una paciente refiere pérdida de líquido mediante órganos, o sea, mediante genitales externas, nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es hacerle una serie de preguntas al paciente, interrogar al paciente, donde la preguntamos al paciente primeramente por la fecha, la hora, y la fecha, hora y la forma de inicio del líquido que está perdiendo. También preguntamos por el olor, el color y la cantidad de líquido que está perdiendo. Así nosotros como médicos ya con esas preguntas ya podemos hacer diagnósticos diferenciales con muchas otras patologías, tales podemos diferenciar esta patología con leucorrea, incontinencia urinaria, ruptura de un quiste vaginal, ruptura también de bolsa amniocorial, eliminación del tapón mucoso, hidroguía residual. Todo eso son diagnósticos diferenciales al momento de llegar al paciente con solo hacerle unas preguntas. También recuerdo que no se puede hacer tacto vaginal cuando un paciente refiere pérdida de líquido, sea cual sea la edad gestacional, no se puede hacer tacto vaginal. El tacto vaginal sí se puede hacer en el caso de que se observa dinámicas uterinas que son compatibles a trabajo de parto. Si no hay dinámica uterina que son compatibles a trabajo de parto, no se puede hacer tacto vaginal. Lo que sí podemos hacer es lo que se llama una espeloculoscopía. Esta nos ayuda a visualizar el cervix de la paciente, así observamos si hay pérdida o escape de líquido amniótico de forma espontánea. En el caso de que la especuloscopía sale negativa, entonces se puede intentar con la maniobra de Telniel. La maniobra de Telniel o compresión del fondo uterino, eso nos puede ayudar también a llegar al diagnóstico. También la maniobra de Valsalva, todas esas maniobras nos pueden ayudar a tener un diagnóstico más fiable. También se puede hacer exámenes analíticas, que son varias, que son muchas que se hacen para esa patología. Bueno, yo voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, podemos poner a determinar el pH vaginal de la paciente. Como ya sabemos que el pH de la vagina siempre es ácida. Solo y solo si hay otra patología, pero siempre es ácida. En el caso de que determinamos que el pH de la vagina de la paciente es básica, ya tenemos una pista de que la paciente se está perdiendo lo que es el líquido amniótico. También podemos mandarla a hacer mandarla a hacer lo que es la ecografía. Mediante la ecografía podemos observar si hay disminución o no del líquido amniótico. También podemos mandar a hacer a la paciente algunas concentraciones. Por ejemplo, se manda al paciente a hacer concentraciones de creatinina en el flujo vaginal, ya que esta siempre tiene una cifra menor o igual a 1 o a 1 miligramo por decilitro. Si esa sobrepasa 1 miligramo por decilitro, ya tenemos ya una sospecha de que la paciente se está perdiendo líquido amnióticos. También se manda a hacer a la paciente lo que es también la concentración de una hormona bien conocida, que es la hormona gonadotropina coriónica. Esta también, si sobrepasa los 17, la cifra 17, así tenemos una sospecha de que la paciente se está perdiendo líquido amniótico. Con lo que tiene que ver con el tratamiento, para poder tratar esa patología hay normas que son vitales que tenemos que seguir. Esas normas son normas sin importar la edad gestacional del embarazo. Solamente tenemos que seguir esas normas, sea cual sea la edad gestacional del embarazo de la paciente. Por ejemplo, la primera norma a respetar es internar a la paciente. Cualquier paciente que llega por ruptura prematura de membrana, hay que internarla. ¿Por qué? Porque esas pacientes en esa categoría son pacientes que necesitan reposo.
y sobre todo reposo absoluto en cama, y deben ser vigiladas por personal médico capacitadas, también mediante colocación de apósitos estéril, así vigilar lo que es el higiene o la higiene antiséptico de la paciente. Así eso evita lo que es la prosidencia del cordón umbilical. Eso ayuda mucho tanto a la paciente como al feto. También en esa etapa se hace antibioterapia, todo eso, pero es importante para evitar la prosidencia del cordón umbilical. La segunda norma a seguir es el control materno. En el control materno, nosotros como médicos lo que hacemos es controlar los signos vitales de la paciente, como los pulsos, presión arterial, pulso, la temperatura de la paciente. Ya con una cifra aumentada de estas son sinónimos de, vamos a decir, peligro para la paciente, tanto para la paciente como al feto. En esa norma también controlamos lo que es las dinámicas uterinas. Esta se controla cada 3 horas por periodo de tiempo de 10 minutos. La tercera norma a seguir es el control fetal. El control fetal se hace con solo escuchar los latidos fetales y los movimientos del feto. Así nosotros ya tenemos una idea de que el feto está bien. El tratamiento, vamos a decir, como le dije anteriormente, depende una parte de la edad gestacional, en otra parte no depende de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque una paciente que llega con un embarazo, vamos a decir, igual o menos de 34 semanas de gestación, lo que nosotros podemos hacer como médicos es hacerle al paciente lo que es un útero inhibición mediante lo que es bloqueante cálcicos. Y otra cosa que podemos hacer es administrarle los corticoides. Los corticoides son, vamos a decir, lo que son, vamos a decir, que se pueden inducir la maduración pulmonar del feto. Pero ojo, si la paciente ya no tiene, o sea, tiene menos de 24 semanas de gestación, no se puede administrar entonces inductor madurez pulmonar fetal, porque ya esto puede causar muchas complicaciones a las pacientes, como corioamnionitis, DPPNI, todo esto son complicaciones por corticoides o inductor madurez pulmonar fetal. Bueno, en esa etapa, vamos a, como dije, menor o igual a 34 semanas, podemos hacer lo que es una antibioterapia. Esto se da mayormente por 7 días. 7 días, donde el primer día administramos a la paciente lo que es la ampicilina, 2 gramos de ampicilina. Entonces eso se da vía intravenoso cada 6 horas. Y más lo que es la eritromicina. La eritromicina vamos a dar 250 miligramos también intravenoso cada 6 horas. Y de los días 2 a día 7 damos a la paciente lo que es la amoxicilina. Le damos 250 miligramos de amoxicilina, vía oral, y eritromicina 230 miligramos cada 6 horas. Bueno, si tenemos un embarazo ya que es igual o mayor a 35 semanas de gestación, ya lo que podemos hacer es esperar un plazo de 24 horas. Si el trabajo de parto no se da por sí solo de forma natural, podemos administrar lo que es la oxitocina, aunque la oxitocina causa muchas complicaciones en muchas pacientes, muchos problemas en pacientes, pero la oxitocina evita lo que es las infecciones materno-neonatal. Y por último, sea cual sea la edad gestacional del embarazo de la paciente, si una paciente llega ya, o podemos sospechar como médico ya, que hay presencia de lo que es corioamnionitis, malformación fetal o prosidencia del cordón, también muerte fetal, sea cual sea la edad gestacional, tenemos que ya interrumpir el embarazo. El embarazo porque en esos momentos se compromete tanto la vida de la madre como la vida del producto. Bueno, eso fue todo
lo que tenía planeado para explicarles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, fue un placer.